En el verano de 1812, Napoleón Bonaparte, emperador de los franceses y arquitecto de uno de los imperios más vastos que Europa había conocido desde Roma, emprendió la que sería su campaña más ambiciosa, la invasión de Rusia. Con una confianza inquebrantable en su genio militar, organizó lo que llamó la Grande Armée, un coloso de más de 600, soldados provenientes de toda Europa. Esta fuerza no era solo francesa. Incluía italianos, alemanes, polacos, suizos, austriacos y hasta españoles reclutados por obligación. El objetivo era claro: forzar al zar Alejandro I a mantener el sistema continental que aislaba económicamente a Gran Bretaña, la eterna enemiga de Napoleón. La marcha comenzó en junio, cruzando el río Niemen, frontera entre el Gran Ducado de Varsovia y el Imperio ruso. Napoleón esperaba una victoria rápida, como tantas otras en su carrera. Pero pronto quedó claro que Rusia jugaría un juego diferente. En lugar de enfrentar a los franceses en batallas decisivas, los generales rusos, comandados inicialmente por Barclay de Tolly, adoptaron una estrategia de tierra quemada. Retrocedían lentamente, destruyendo todo lo que pudiera abastecer al enemigo. El avance era agotador. Los caminos eran largos, polvorientos, y bajo el abrasador sol del verano ruso, las enfermedades y la deserción comenzaron a diezmar a la Grande Armée. A pesar de ello, Napoleón avanzaba, creyendo que una sola victoria en Moscú pondría fin a la campaña. Pero Moscú no era solo una ciudad, era el corazón del alma rusa, y los rusos no pensaban entregarla sin que costara caro. En Smolensk, en agosto, los franceses lograron una victoria parcial, pero no decisiva. La ciudad fue tomada, pero los rusos se retiraron ordenadamente. Fue entonces cuando el mando ruso pasó a Mikhail Kutuzov, un veterano general que comprendía la importancia de la paciencia y el desgaste. Decidió presentar batalla en un terreno elegido cuidadosamente, Borodino. El 7 de septiembre, las dos fuerzas colosales se enfrentaron en una carnicería que dejó más de 70, muertos y heridos en ambos bandos. Napoleón ganó el campo de batalla, pero fue una victoria pírrica. No logró destruir al ejército ruso, y su propio ejército había sufrido pérdidas devastadoras. A pesar de ello, el camino a Moscú estaba abierto, y el 14 de septiembre, Napoleón entró en la ciudad, esperando una rendición formal. Pero Moscú estaba casi vacía. Los rusos la habían evacuado y, peor aún, la incendiaron. El fuego, que estalló días después, destruyó gran parte de la ciudad. Sin suministros, sin negociaciones de paz, y con el invierno acercándose, Napoleón se encontraba atrapado en una capital fantasma, más cerca del abismo que del triunfo. El 14 de septiembre de 1812, Napoleón entró en Moscú, esperando una ceremonia de rendición, una carta de paz o al menos una recepción digna de su fama. En cambio, encontró una ciudad desierta, silenciosa y fantasmagórica. Solo unos pocos residentes se quedaron: mendigos, prisioneros liberados y saqueadores. Las calles estaban vacías, los palacios abandonados, y el Kremlin, símbolo del poder ruso, era una fortaleza muda. Durante las primeras 24 horas reinó una calma tensa. Napoleón estableció su cuartel en el Kremlin, esperando noticias del zar Alejandro. Pero en lugar de cartas o diplomáticos, llegó una amenaza mucho más siniestra: fuego. La noche del 15 de septiembre comenzaron los primeros incendios. Al principio se creyó que eran accidentales, causados por soldados franceses cocinando en edificios de madera. Pero pronto quedó claro que eran provocados. Los rusos habían dejado a agentes tras las líneas para prender fuego a su propia ciudad. La destrucción fue metódica, despiadada. Los depósitos de comida, almacenes, talleres y hogares estallaban en llamas. El viento esparcía el fuego rápidamente. Napoleón se vio obligado a abandonar el Kremlin temporalmente, refugiándose en las afueras mientras las llamas consumían la ciudad. Durante 5 días, Moscú ardió. Más de 3/4 de la ciudad fueron destruidas. Lo que debía ser un símbolo de victoria se convirtió en una visión apocalíptica. El emperador, cada vez más frustrado, escribió repetidas cartas al zar,
todas sin respuesta. Alejandro I había decidido no negociar. Su silencio era una sentencia. Que el invierno se encargue de los invasores. Mientras tanto, la disciplina en la Grande Armée se desintegraba. Los soldados, sin suministros adecuados, comenzaron a saquear lo poco que quedaba. El hambre, el frío nocturno y el desánimo comenzaron a hacer mella. Lo que debía ser el punto culminante de la campaña se convertía en un callejón sin salida. Napoleón esperó más de un mes en Moscú. Esperaba que el zar cediera, pero Alejandro estaba decidido a resistir, sin importar el costo. A finales de octubre, con el invierno comenzando y sin señales de negociación, Napoleón tomó una de las decisiones más difíciles de su carrera: iniciar la retirada. Ya no era una campaña de conquista, sino una lucha por la supervivencia. El 19 de octubre de 1812, la Grande Armée abandonó Moscú con su emperador al frente, en dirección oeste. Comenzaba una de las retiradas más trágicas y épicas de la historia militar. La retirada de Moscú fue un viaje al infierno. El 19 de octubre de 1812, la Grande Armée abandonó la ciudad quemada con la esperanza de alcanzar Smolensk, donde esperaban encontrar suministros. Pero lo que les aguardaba era una tormenta de fatalidades, emboscadas, hambre, enfermedades, traiciones y sobre todo el despiadado invierno ruso. En los primeros días, la marcha fue relativamente ordenada. Napoleón intentaba mantener la moral alta, liderando desde el frente, asegurando a sus hombres que pronto estarían de regreso en casa. Pero a medida que el clima empeoraba y los rusos comenzaban sus ataques de hostigamiento, el ejército empezó a descomponerse. Las noches traían temperaturas bajo cero, y los soldados, sin abrigo adecuado, morían congelados mientras dormían. Las heridas sin tratar se infectaban rápidamente, y la disentería se extendía sin piedad. El ejército de Kutuzov, aunque evitaba batallas frontales, acosaba constantemente a la columna francesa. Los cosacos, montados, rápidos y despiadados, se convertían en una pesadilla constante. Atacaban a los rezagados, cortaban suministros y destruían puentes antes de que los franceses pudieran cruzarlos. A cada paso, la Grande Armée era diezmada. Uno de los episodios más dramáticos ocurrió al cruzar el río Beresina, en noviembre. Las temperaturas alcanzaban los 30 grados Celsius. Cuando Napoleón llegó al río, encontró los puentes destruidos y el ejército ruso bloqueando los posibles pasos. En un acto de desesperación, sus ingenieros construyeron puentes improvisados bajo el fuego enemigo. La travesía duró 3 días infernales, entre el 26 y el 29 de noviembre. Miles de soldados y civiles se ahogaron o fueron abatidos. Los que lograron cruzar estaban física y mentalmente rotos. Mientras tanto, Napoleón mantenía una fachada de control, pero en su interior sabía que había perdido. En diciembre, al llegar a Vilna y ver que apenas quedaban 0 hombres de su ejército inicial, decidió regresar a París de inmediato. La situación política era precaria y temía que sus enemigos aprovecharan su ausencia para rebelarse. Dejó el mando al mariscal Murat y, disfrazado y con solo un pequeño séquito, emprendió un viaje frenético hacia Francia. Cruzó Polonia, Alemania y llegó a París en diciembre, donde anunció oficialmente que la campaña había sido un éxito limitado, minimizando el desastre. Pero el mito de la invencibilidad napoleónica había sido quebrado. El invierno ruso no solo había derrotado al emperador, había cambiado el curso de la historia europea. Tras su regreso a París, Napoleón intentó recomponer el imperio con una velocidad sorprendente. Movilizó nuevos ejércitos, reorganizó la economía y volvió a concentrarse en sus enemigos. Pero algo había cambiado. Europa ya no lo veía como invencible y sus aliados empezaban a dudar. Austria y Prusia, que antes vacilaban, comenzaron a movilizarse en su contra. En 1813, la Sexta Coalición, compuesta por Rusia, Prusia, Austria, Suecia y el Reino Unido, se preparó para una guerra total contra el emperador francés. Napoleón reunió un nuevo ejército y libró una serie de batallas defensivas en Alemania. A pesar de su genio militar, el desgaste era insostenible.
En octubre de 1813 fue derrotado en la Batalla de Leipzig, también conocida como la Batalla de las Naciones. Fue la mayor derrota de su carrera y marcó el principio del fin. Con sus ejércitos en retirada y Francia invadida, Napoleón resistió en el corazón del país, pero sus mariscales estaban cansados, sus recursos escasos y su prestigio menguante. En abril de 1814, tras la ocupación de París por las fuerzas aliadas, fue forzado a abdicar. El emperador fue exiliado a la isla de Elba, una pequeña isla en el Mediterráneo, cerca de la costa italiana. Allí le permitieron conservar el título de emperador, pero solo sobre ese pequeño territorio. Supervisó reformas, estableció una administración y hasta recibió visitas. Pero su mente seguía en Francia y su corazón aún soñaba con volver. Mientras tanto, en París, los Borbones regresaron al trono en la figura de Luis XVIII, pero la restauración no fue bien recibida por todos. Los veteranos del imperio, los campesinos empobrecidos y muchos ciudadanos resentían la vuelta del antiguo régimen. En febrero de 1815, Napoleón decidió actuar. Escapó de Elba y desembarcó en el sur de Francia con apenas 1 millar de hombres. Comenzó entonces una marcha hacia París que sería conocida como los 100 días. La marcha de Napoleón desde el Golfo de Juan hasta París fue un fenómeno sin precedentes. No encontró resistencia. Los soldados enviados para detenerlo se unían a él. El pueblo lo aclamaba. Era el regreso del emperador. Luis XVIII huyó, y el 20 de marzo de 1815 Napoleón volvió al poder. Europa, alarmada, reaccionó de inmediato. Se reorganizó la coalición y se dispusieron ejércitos para aplastar al resurgido imperio antes de que pudiera afianzarse. Napoleón, consciente de su desventaja, decidió atacar primero. En junio de 1815, lanzó una campaña en Bélgica para separar y derrotar a los ejércitos aliados antes de que pudieran unirse. El 18 de junio se libró la batalla de Waterloo. Fue una jornada épica, una de las más analizadas de la historia militar. Napoleón enfrentó al duque de Wellington, comandante de las fuerzas británicas, y al prusiano Blücher. Durante gran parte del día pareció que los franceses podrían ganar. Pero la llegada de los refuerzos prusianos por la tarde cambió el curso. La Guardia Imperial, última reserva de Napoleón, fue rechazada. El pánico se apoderó de sus tropas. La batalla terminó en una derrota total. Napoleón regresó a París, pero no tenía ya apoyo político ni militar. Abdicó por segunda vez el 22 de junio de 1815. Esta vez no hubo exilio dorado. Fue entregado a los británicos, quienes decidieron enviarlo a un lugar remoto e inaccesible, la isla de Santa Helena, en el Atlántico Sur. Allí pasó sus últimos 6 años, vigilado por un estricto régimen británico. Escribió memorias, reflexionó sobre su vida y debatió con sus captores sobre política, filosofía y guerra. El 5 de mayo de 1821, Napoleón Bonaparte murió, probablemente de un cáncer de estómago, aunque las teorías sobre envenenamiento persisten hasta hoy. Su muerte cerró el capítulo más dramático de la historia europea moderna. Pero su legado, para bien o para mal, continuó moldeando el continente por generaciones. Desde el Código Civil que implantó hasta la idea moderna de nación, el eco de Napoleón sigue resonando. Y todo comenzó con un sueño desmesurado: conquistar Rusia. Un sueño que se convirtió en pesadilla.